Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle y seguimos hablando de la inteligencia artificial. Hoy, muy interesante, tenemos a la doctora Maritza Soto que va a discutir una investigación que recientemente hizo en Puerto Rico. Así que no te vayas, que esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Maritza Soto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Jessica, por la invitación y para poder presentar esta investigación. Yo creo que es un tema muy atenuado ahora mismo. Definitivamente, porque la inteligencia artificial es el tema, ¿no? Es el tema en todos los aspectos de nuestra vida, pero obviamente en el área laboral lo vemos cada día más. Y me parece súper importante precisamente esta investigación que usted hizo, ¿no? La cual se llama Replanteando la adopción de la inteligencia artificial en recursos humanos, enfoque en la preparación organizacional y la ansiedad laboral relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, acá, doctora, para que la gente nos entienda en arroz y habichuela, como todo cambio, como toda, ya sea, ¿verdad?, que insertamos lo que fuese en un ambiente de trabajo, eso conlleva unos pasos. Y precisamente la inteligencia artificial, que es una de las cosas que hoy día estamos adoptando muy rápido en nuestros espacios laborales, nos estamos preparando organizacionalmente. Esa gente de recursos humanos se está preparando para eso. Bueno, el tema de la investigación no llega al fondo de lo que están haciendo todas las organizaciones, pero sí tocamos unas 200 organizaciones en Puerto Rico enfocadas dentro de lo que es recursos humanos. Hablábamos antes de comenzar, ¿verdad?, la entrevista, que cuando hablamos de recursos humanos, no necesariamente son los profesionales de recursos humanos todos los que encuestamos, porque el rol de recursos humanos tiene que estar en todas las organizaciones, aunque sean pequeñas o grandes. Por lo tanto, muchas veces puede ser otra persona en la organización la que asuma el rol de recursos humanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues la investigación específicamente toca dos puntos particulares, que es la preparación, que vamos entonces a especificar lo que es preparación, y lo que está relacionado a la ansiedad que tiene que ver con implantar inteligencia artificial en la organización relacionado a su trabajo directamente, ¿verdad? Y me traje aquí la investigación para ¿verdad?, ser más puntuales sobre el tema. Cuando hablamos de preparación organizacional, estamos refiriéndonos a la capacidad de la organización y su preparación para implantar tecnología efectivamente. Y cuando hablamos de su preparación, hablamos de estos puntos particulares: la disponibilidad de recursos, ¿verdad?, recursos en todo el sentido, la infraestructura tecnológica, ¿verdad?, dentro de la organización, lo que tiene que ver con las destrezas del empleado, que es la preparación cognitiva, las alianzas externas, que son, ¿verdad?, con quienes trabajan, ¿verdad?, Microsoft, Google, con quienes se están aliando, el clima de innovación, que eso es un punto extremadamente importante también, el alineamiento estratégico, la apertura cultural dentro de la organización y las estructuras de gobernanza, ¿verdad? ¿Cómo manejamos esto? Por lo tanto, cuando hablamos de la preparación organizacional, incluye todo esto. Puede que haya organizaciones que estén trabajando con unas y no estén trabajando con otras. Uh-huh. Por lo tanto, no van a estar 100% preparadas. Por ende, no tienen las 7. No tienen necesariamente las 7, pero eso a su vez va a impactar cómo se sientan los empleados en el proceso de esta implantación. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cuáles fueron los resultados, doctora? Yo sé que obviamente la investigación es larga y tiene muchas otras fases y capítulos, ¿no? Pero en general, ¿cuáles fueron esos resultados? ¿Qué está pasando en Puerto Rico con este tema? Sencillo. Algo que pudiéramos esperar, o lo que, ¿verdad?, fue la hipótesis que planteamos. Mientras más preparada la organización, menos el nivel de estrés, de ansiedad que tiene el empleado en la implantación. Y es algo que uno pudiera pensar, por eso es lógico. No todas las cosas en la vida son lógicas. Y nuevamente, si hablamos de los 7 aspectos, puede que algunas estén diciendo, pero es que yo tengo la infraestructura tecnológica, pero no han
preparados los empleados o no tienen la gobernanza, o sea, qué vamos a hacer con la ciberseguridad, por ejemplo, que es parte de la gobernanza, o la ética en cuanto al uso de la información que nosotros tenemos. Por lo tanto, mientras más preparado, menos ansiedad relacionada a el trabajo tiene el empleado. Por lo tanto, nos está hablando mucho de las cosas que debemos hacer. Que la organización se debe preparar y hacer para que precisamente se reduzca el estrés laboral, que sabemos que ya hay un montón de otros factores que crean, ¿verdad? O que inciden en que los empleados sientan ansiedad, estrés, pero adicional, pues obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque digo, eso lo hemos hablado, y yo creo que eso ha mejorado un poco en el sentido de que al principio cuando escuchábamos la palabra inteligencia artificial o tecnología, en aquel momento la gente como que se paniqueaba, se friqueaba, es como que me voy a quedar sin trabajo. Eso es lo primero que venía a la mente de las personas. Poco a poco hemos visto como, aunque sí hay puestos que se han visto afectados, porque ciertamente lo vemos y lo vemos todos los días, pero estamos viendo también, yo pienso, y ahí tú me dejas saber tu opinión y tu experiencia, cómo ya hay mayor apertura a que no, esto puede ser un aliado, esto es parte no solamente incluso de mi crecimiento profesional, sino también personal, ¿no? Porque nos pone en ventaja en muchos otros aspectos de nuestra vida. Así que, ¿cómo estás viendo desde verdad, más allá a lo mejor de la investigación, pero lo que es tu vida diaria profesional, que las empresas están manejando este tema y cómo los empleados se sienten ahora versus probablemente cuando hablábamos de inteligencia artificial hace 3, 4 años? Pues interesante la parte de cómo las compañías lo están manejando. Vamos a hablarlo desde el punto de vista de recursos humanos específicamente. Definitivamente al principio, y esto es algo que tú sabes mejor que nadie, especialmente dónde fue que comenzó la inteligencia artificial en recursos humanos. Comenzó con la parte de adquisición de talento. O sea, y es algo que, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, ustedes no pueden estar sometiendo resúmenes como ustedes lo podían haber hecho hace 10 años, 5 años atrás. Ahora mismo ustedes, si ustedes van a buscar trabajo, lo tienen que hacer muy específico al puesto que ustedes estén buscando. Su resumen tiene que estar dirigido porque hay un algoritmo que te lo está leyendo. Por lo tanto, ¿verdad? Y eso es algo que precisamente al sol de hoy todavía asusta a muchos. ¿Qué estamos haciendo y qué están haciendo muchas organizaciones? Precisamente ir educando de cómo lo vamos a estar trabajando, cómo trabajarlo adecuadamente. Por el otro lado, y esto ya lo está trabajando también SHRM, la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, están enfatizando, no es que inteligencia artificial va a eliminarte tus puestos, sino que va a ser tu aliado. Y es un énfasis que se está dando. Precisamente ellos tienen una credencial que ellos comenzaron a lanzar hace poco, que es AI plus HI. Artificial Intelligence plus Human Intervention. Porque precisamente tenemos que ir enseñándole a nuestros empleados, a nuestros estudiantes, que no va a reemplazar. Seguimos necesitando la intervención del ser humano en esto. Y esto es una de las maneras de ir disminuyendo esa ansiedad, ese estrés, el miedo que nos daba inteligencia artificial. Y fíjate, mencionaste un punto y esto lo he discutido con varias colegas también, ¿no? Dentro de lo que es inteligencia artificial en recursos humanos, porque como bien mencionas, ya hace unos años se ha enfocado en agilizar, en mejorar, en ser más eficiente ese proceso de reclutamiento. No obstante, ¿hasta qué punto realmente nos avanza, nos ayuda o nos aporta? Y esta es un poco mi impresión, ¿no? De lo que estamos viendo hoy día. Y yo creo que globalmente la escasez de talento es una realidad. Así que la herramienta que te agiliza precisamente con esos algoritmos a buscar cosas específicas, ¿cuánto tiempo te puede ahorrar o ayudar si la realidad es que ya el volumen de resúmenes que se recibe es mínimo? Entonces, esta discusión siempre la tenemos, porque yo dije, wow, esto hubiese sido perfecto cuando yo empecé en recursos humanos, y no me saquen la edad, hace 15 años atrás, que tú posteabas No hablemos de eso, Jessica, por favor. Y te llegaban 150 resúmenes y precisamente 97 no cualificaban, entonces eso hubiese sido maravilloso. Pero hoy día, que ponemos algún anuncio, alguna vacante, y no recibimos muchos resúmenes, esa es la realidad. Así que,
cuán eficiente, cuán ahorro de tiempo están siendo estas herramientas. Específicamente estoy hablando de la parte de reclutamiento, ¿no? Inteligencia artificial en estos tiempos. Bueno, lo que pasa es que lo que yo te voy a decir nos va a datar un poco de años antes que lo que tú puedes estar mencionando, porque precisamente yo recuerdo poner en clasificados anuncios para puestos vacantes y llegar cientos, ¿ok? Y te voy a dar una perspectiva muy diferente a, inclusive, quizás lo que tú estás mencionando. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando íbamos resumen por resumen y mirábamos los candidatos. ¿Y qué ocurre? Nosotros éramos el algoritmo, en el sentido de que yo podía ver un candidato, pero fíjate, este es el punto diferente a lo que puede ocurrir hoy. Por ejemplo, si yo podía tener en la facilidad donde yo estaba trabajando, podía tener unos, qué sé yo, tenía 8 puestos vacantes de diferentes tipos. Y sabemos que las personas enviaban resumen independientemente cualificaran o no para el puesto. Pero yo podía saber, fíjate, esta persona no me cualifica para estos, pero yo tengo unos puestos que vienen por ahí, que este candidato está perfecto. Y yo podía, manos, ¿verdad? Yo movía ese resumen al futuro. Al futuro. Eso no pasa hoy día. Y quizás no es que no tenemos candidatos. Quizás el sistema nos está sacando potenciales candidatos que pudiéramos tener para puestos. Y yo, hasta cierto punto, y esto yo sé que esto puede crear chichón con personas, en ese sentido yo preferiría el old school, el de irnos resumen por resumen. Porque pero me da la oportunidad. Yo creo que en estos tiempos no es difícil ir resumen por resumen, porque no es que recibas una masa de resúmenes a mi punto. Y por cierto, es como nosotros los trabajamos, porque como tú bien mencionas, yo a lo mejor pongo este anuncio y precisamente esta persona no cualifica, pero cualifica para otro cliente, cualifica para otra posición, cualifica para algo en futuro que todavía no está. No está públicamente, pero yo lo sé. Así que no se hace difícil ir resumen por resumen, porque no son muchos los candidatos. O sea, hoy día realmente es la búsqueda, porque siempre le hemos llamado búsqueda, pero no necesariamente salíamos a buscar tanto como lo hacemos ahora. O sea, literal, tenemos que salir a buscar. O sea, que yo pienso que sí, la inteligencia artificial, que literal casi que humano, que se lleve a los humanos. Exacto. Va a ser la perfecta, porque son los tiempos que estamos viviendo. Exactamente. Y doctora, le pregunto, ¿qué recomendaciones usted le daría precisamente con todos estos cambios, con toda la implementación de inteligencia artificial en las organizaciones, los 7 factores que mencionaste? ¿En dónde nos debemos de enfocar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no estamos haciendo? Bueno, vamos a empezar con lo que sí se está haciendo, que precisamente desde hace par de años he visto un movimiento muy bueno, muy positivo hacia educar. Y hay, ¿verdad?, personas que se han dedicado a esto en todos los campos, en el área de recursos humanos, en los áreas de negocio, en áreas para pequeños negocios, inclusive en el área legal. O sea, se han dedicado a por lo menos ir enseñando, y entiendo que esta parte está dirigida directamente a los dueños de negocio, a los gerenciales. Eso debe venir a su vez ligado con la parte de enseñarle a los empleados, que por supuesto esto va a llegar en el momento que decidan qué es lo que van a hacer en la organización, ¿verdad? Cómo lo van a estar implementando. Pero no solamente enseñarles, sino involucrarlos, ¿verdad? La parte del employee involvement, involucramiento del empleado, es una parte muy importante en disminuir la ansiedad. Porque no es venir a decirle al empleado, mira, de aquí a 3 meses vamos a estar haciendo esto. A decir, necesitamos hacer unos cambios en la organización. ¿Cuáles son sus opiniones en cuanto a cómo podemos agilizar? Tenemos estas posibilidades que puede incluir inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y eso también va disminuyendo esa ansiedad de los empleados. Porque hay una realidad, hay cosas de inteligencia artificial, como tan sencillo como en la parte de reclutamiento que tú lo has mencionado. No necesitas tantas personas leyendo los resúmenes, por lo tanto son puestos que no requieres. Si eso tú lo dices en una organización y mi puesto requiere el estar evaluando resúmenes, ¿qué es lo que yo voy a entender? Que yo me voy ya mismo. Por eso. Por lo tanto, ya me fui. La parte de la ansiedad, por el otro lado, hace
el que yo le ponga 20,000 peros a lo que tú quieras hacer y por ende disminuye la posibilidad de la organización poder implantar esto efectivamente dentro de la organización. Y por lo tanto, esa preparación es una bien importante. Esa preparación es sumamente importante y como lo hablábamos fuera también es parte de esas fases, ¿no?, de manejo de cambio, precisamente involucrar a los empleados y la comunicación, que yo siempre digo que es fundamental y la subestimamos y comúnmente siempre tenemos issues de comunicación, no importa el tamaño de la organización, no importa multinacional, local, grande, chiquita, siempre hay áreas de mejora en el área de la comunicación. Sin embargo, fíjate que una vez yo estuve en un adiestramiento y precisamente estábamos hablando de temas donde salió a reducir la tecnología y ciertas cosas que la organización se estaba preparando para mejorar. Y hubo participantes que lo primero que dijeron fue, claro, nos están explicando todo esto porque ya después nos vamos, ¿verdad? Y tenían fíjate que sí estaban dentro de ese proceso de que se le estaba involucrando, de educación, de que nos estamos moviendo para eso y estás aquí porque precisamente queremos que participes en el proceso. Pero ya tenían esa mentalidad de que, y no era una mentalidad, digo, no lo puedo decir, ¿verdad? Pero no estaba ahí, estaba ahí, no conozco a la persona en persona y tenía ese one-on-one para yo poder tener mayor información, pero lo sentí más, no ansiedad, molestia. La tecnología viene a esto y nos lo están diciendo porque nos están haciendo la camita, en buen español, para cuando nos quiten el trabajo. ¿Te has encontrado algo de esto? Bueno, recuerda que nosotros hemos pasado, y yo he pasado más que tú, la introducción de diferentes tecnologías a través de mi experiencia profesional. Uh-huh. Y puedo recordar tiempos, Dios mío, y no nos llevemos a años, cuando la introducción de la computadora personal. Claro. Ok. Por lo tanto, en ese momento, pues, había mucha resistencia porque, recuerda, siempre van a decir, todo estaba bien como lo hacíamos, ¿por qué tienen que venir con este invento? Uh-huh. Por lo tanto, esa resistencia siempre la va a tener el empleado y quizás eso que tú estás mencionando es porque lo vieron anteriormente. O sea, vieron alguna reestructuración, entonces pues ahora me toca. Y sacaron gente y precisamente. O lo leemos, porque lo leemos en la prensa todo el tiempo también. O alguien tuvo la experiencia, ¿verdad? Porque yo no puedo pensar en que algo me va a pasar si no me hubiese ocurrido anteriormente o hubiese conocido a alguien que lo ocurrió. Claro. Y definitivamente una de las cosas que estamos escuchando por todos lados es que la inteligencia artificial vino a quitar trabajo. Y eso no es necesariamente el caso. Puede haber cambios en cómo hacemos el trabajo. Sí, y es algo que yo siempre menciono porque yo creo que, de nuevo, siempre los extremos, decir que eso no y que el nunca, para mí el nunca es una palabra que no debería estar todo el tiempo, por no decir nunca, en nuestro vocabulario. Pero yo sí he visto cambios, no necesariamente en puestos, sí en tareas. Definitivamente estamos rediseñando nuestros puestos de trabajo, nuestras responsabilidades, nuestras necesidades. Y ciertamente algunos se ven más afectados que otros, y tal vez algunos sí pudiesen ser reemplazados, pero no es la mayoría, no es el día a día, no es esta lógica que a veces la gente le da, nos vamos a quedar sin trabajo, no. Y a su vez, creación de otros nuevos trabajos y otras nuevas necesidades. Yo pienso que aquí el individuo también tiene que ser capaz y abierto a seguir educándose, a seguir adaptándose, ¿verdad? Que siempre ha sido uno de los principios de la evolución. El que no se adapta no sobrevive, eso es parte desde las plantas y los animales. Ahora, antes de irme, doctora, te quiero preguntar algo. Hablamos de las cosas que le debemos de dar, ¿no?, a los empleados durante este proceso, la inteligencia artificial. Pero ¿y qué le damos a las personas en general? No al empleado. Y te voy a hacer un cuento. Ok. Y yo lo discutí recientemente y quiero saber cómo tú piensas al respecto. En radio con Jay. Hay algo que es bien común que yo creo que todos hemos tenido la experiencia de pasar por ahí o de experimentar, y son las cajas o los cajeros autoservicio, donde pues ahí sí definitivamente vemos, yo no sé si esas personas o esos cajeros han sido movidos a otras áreas de las tiendas, esa parte yo no la sé, si en efecto han sido reestructurados, reorganizados, yo eso no desconozco. Pero ciertamente ya tú no ves la cantidad de cajeros que había antes, porque muchas tiendas
pues ya tú ves cómo tienes la oportunidad ¿verdad? De lo que se llama la caja por autoservicio. Y sí, siempre tienes una persona ahí disponible para las bolsas, para cuando se tranca la máquina, para si estás comprando alcohol por el que tienes más de 18 años. Así que vemos como precisamente las tareas o esa descripción se adaptó a la nueva realidad. Uh-huh. Pero entonces ahora somos las personas las que hacemos el proceso. ¿Verdad? Los comerciantes, los que vamos a comprar. Entonces aquí entra otra situación, doctora. Y es que a veces la gente no tiene empatía, no tiene consideración. Entonces esas personas van a hacer sus compras, las detienen a contestar el teléfono. Van un paso, a veces pues, esto no es conmigo, yo voy aquí cuando yo pueda o cuando yo quiera. Entonces tú ves la fila. Y pues no necesariamente entonces el que está ahí ayudando pues está pendiente o acelera esto o como hoy día socialmente están las cosas en Puerto Rico, yo creo que yo tampoco me atrevería a decirle tienen que colgar la llamada y seguir la transacción. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Esa es mi pregunta. Pues entonces, ¿quién está educando a la gente de utilizar la tecnología de forma correcta y empática hacia todo el mundo? Porque entonces vamos viendo cómo estas herramientas a nivel de la compañía o el patrono, pues crearán eficiencia en una forma, pero ya esto no es el ambiente laboral, esto es el ambiente en general. ¿Qué hacemos? Pues volvemos con lo que es la preparación organizacional, porque hasta cierto punto, el que esto ocurra, la organización no se preparó adecuadamente para enseñarle a sus usuarios, a sus consumidores, cómo utilizar la tecnología correctamente. No, yo Por creo eso que la es vamos viendo en la marcha. Diferentes cosas. Y tú sabes que, y dijiste algo súper bien al principio, no tenemos que dar por hecho las cosas porque no siempre son como sentido común. Lo que mencionaste de tu hipótesis, no, pues claro, sí, pues va a haber menos ansiedad. No, eso es lo que... Pero no necesariamente es así. Y a lo mejor aquí pues estamos diciendo, bueno, pues la creamos eficiencia, la gente lo hace y damos por hecho o por sentido común que todo el que va a pasar por ahí va a tener prudencia y consideración. Pero no es así. Así que qué bueno que lo traes, porque eso es un mega consejo, porque de nuevo, a veces nosotros nos preparamos internamente, pero cómo externamente esto también va a afectar el lugar de trabajo y a los comensales. Así que esa preparación debe incluir aquellos externos que vayan a hacer uso de nuestras tecnologías, de nuestros ofrecimientos tecnológicos. Pero eso está ocurriendo en diferentes cosas, porque, por ejemplo, otras de las, ¿verdad? Si miramos los adelantos, tú puedes ahora, a través de una aplicación, comprar comida. Ir al Mesón o al Burger King o a donde sea, ¿verdad? Uh-huh. El lugar que fuera, ir a recoger tu comida. Uh-huh. Pero yo he visto casos donde hay unas filas larguísimas de las personas que van a recoger su comida. ¿Ha preparado la organización a estos comensales, estos clientes, a la misma organización, los empleados que están sirviendo para trabajar con esto? No necesariamente. Por eso la parte de preparación organizacional no necesariamente está hecha correctamente, porque no es una cosa, son muchas cosas. Y aquí viene la ansiedad, y con esto termino, porque yo me imagino que esa persona en medio de ese... Tienes 3 cajas y 2 están paralizadas porque las personas están con sus teléfonos y tienes una fila de 7 personas esperando. Yo me imagino que la persona que está obviamente a cargo de dar servicio o apoyo en esa área empieza, ¿cómo lo hago y cómo lo manejo? Porque literal, hoy día tú decirle a alguien que haga algo, aunque sea lo correcto, te pones en una posición hasta de peligro muchas veces. Sí, así mismo. Esto es un tema de no acabarse, porque la inteligencia artificial vino para quedarse. Y todavía no estamos 100% preparados. Por lo tanto, hay muchos otros temas que vamos a estar mirando a la marcha, y esto es solamente el principio. Y me encanta, y seguirás viniendo, y siempre eres súper bienvenida para hablar de esto y otros temas. Muchas gracias por la invitación. Y nada, tenemos tema para qué hablar. Súper. Esto es Recursos Humanos con Calle.